Ya, pero no tienen, el objetivo es que conozcan las estructuras, ¿cierto? Y dónde están, ¿cierto? Yo, hasta ayer, hace unos días, el día viernes, estaba en esas operaciones y vi un paciente que le faltaba la piel de acá, ¿cierto? Le faltaba la piel de acá y estaba todo, todo expuesto, ¿cierto? Ya, lógicamente, los traumatólogos estaban tratando de reconstruir lo que se podía ver, ¿cierto? Entonces, en ese, tomando como parámetro ese paciente, ¿cierto? Acá está esto, que se llama el tactilotibial, ¿cierto? Acá está el músculo, ¿cierto? De la fascia lata, que se relaciona con el glúteo mayor. Este tactilotibial llega acá, al cóndilo lateral del peroné. No, la tibia, pues, la tibia. Pero el peroné es No, más lateral, escucha, ¿no? acá está el peroné y la tibia está acá. O sea, la tibia forma la articulación de la rodilla. Ah, claro, porque es Ya, claro. articular. El peroné está un Pero poquito es más al abajo, revés, sí, está un poquito más abajo, entonces este termina en la tibia, en la tibia termina, ¿cierto? Bueno, de, más medialmente está el músculo Recto femoral. en conjunto es cuádriceps femoral, ¿cierto? Es un músculo poligástrico, tiene 4 cabezas. En este caso, a ese nivel estaba el vaso lateral, ¿cierto? El vaso lateral, ¿ya? Medio. No, El el recto recto femoral. femoral, el vaso intermedio y el vaso medial, ¿cierto? En este caso, estos son los vasos y los nervios que van hacia el vasto lateral. Nervio, vaso lateral, vasos laterales, ¿cierto? Porque van a este músculo, ¿cierto? A este músculo. ¿Ya? Acá no hay estructuras muy grandes, muy importantes, ¿cierto? Es el músculo en sí. Entonces, había que reparar esta parte de acá. Había que ver si este vaso y este nervio se habían comprometido. Si el vaso se compromete, el tratamiento es primero para desangrado. Se puede ligar el vaso, pero lógicamente, ¿cómo se debe regar esto? Hay una circulación colateral que parte de la rodilla, que podría ayudar. Y no es el único pedículo vascular para el músculo. Hay vasos posteriores, ¿cierto? Pero siempre una cosa es reparar el músculo que se ha dañado y otra cosa es reparar el vaso y el nervio, ¿cierto? El vaso lo reparan los cardiovasculares, porque ellos tienen la técnica para unir un vaso de nuevo, ¿cierto? Tienen el hilo especial, entre comillas, y la técnica para reparar un vaso. El nervio también se puede recuperar si se ha dañado. Se lo cose y se rehabilita la función del nervio, ¿cierto? Si fuera el caso. ¿Ya? Ahora, este músculo, después de la fascia lata, ¿qué hace? Cuando uno extiende la pierna, ¿cierto? Evita que estas se flexionen, ¿cierto? Estabiliza la pierna o estabiliza la rodilla. Esa es la función del tactilotibial, ¿cierto? Y del tensor de la fascia lata y directamente del glúteo mayor. Ahora, acá, este músculo en conjunto, ¿cierto? Las 4 cabezas del cuádriceps, ¿qué hacen? Extienden la pierna, ¿cierto? Estando flexionada, extienden, ¿cierto? Las sensaciones de este músculo, ¿cierto? De las 3 cabezas son en el fémur, ¿cierto? De los 3 bastos son en el fémur. En cambio, esta iniciación es un poquito más arriba, en la espina ilíaca anterior inferior. Luego van formando un tendón, el tendón del cuádriceps, que se continúa con el tendón o ligamento rotuliano. En verdad es una continuidad, todo es uno, ¿cierto?
pero suelen dividirlo, lo que llegan a la patela o rótula y lo que continúa, pero al final es lo mismo, porque este hueso, patela o Rótula. rótula, el nombre es patela, por si acaso, el nombre es patela, de cariño, rótula, oficialmente el nombre es patela, ¿ya? Es un sesamoideo del músculo, cuádriceps, que está en el tendón del cuádriceps, que tiene dos nombres, tendón del cuádriceps y tendón toleano, pero al final es el mismo, es el mismo. La función del hueso sesamoideo es servir de punto de apoyo, de palanca, de fulcro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese está dentro del tendón del cuádriceps, ¿ya? Es el sesamoideo más grande, ¿cierto? Bueno, la función, el sesamoideo indica que es parecido al sésamo. El sésamo es el jonjolí, ¿cierto? Parecido a eso. Es un hueso corto por la forma, pero la función es de palanca. La función es de palanca, ¿cierto? Es contra apoyo. ¿Ya? Este músculo es un músculo importante porque es poligástrico, es fuerte el músculo, ¿cierto? ¿Ya? El uso particular es acá, en el vaso lateral. El vaso lateral se coloca intramuscular, en el tercio medio del músculo, ¿cierto? El tercio medio del músculo, en la posición lateral, se coloca intramusculares. Intramusculares generalmente más en varones, ¿cierto? Como recién nacidos, se coloca acá vacunas, ¿ya? Hay particularidades, ¿cierto? Hay 3 lugares que se colocan frecuentemente en las intramusculares, sea el deltoides, sea el glúteo mediano, sea el vaso lateral. Cada uno tiene una condición, ¿cierto? Tiene una condición, ¿ya? El músculo mucho más ancho es el glúteo mayor. Ahí se coloca con una aguja de pulgada y media, la rajita, la 21 o la 20, la amarilla, ¿cierto? Pero acá se coloca con una pulgada. Y acá también, de preferencia, con una pulgada. O si la masa muscular es mayor, pues se coloca con pulgada y media, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se aplica acá, son los 3 lugares. Pero lo particular es que el volumen que se puede aplicar. Acá se aplica hasta 10 mililitros, acá se aplica hasta 5, acá se aplica hasta 3 mililitros, ¿cierto? Porque los músculos son un poquito menos gruesos, ¿cierto? Menos gruesos, ¿cierto? ¿Y por qué se coloca acá en el recién nacido y no acá? Bien. Antes, toda la vida se colocaba acá, en el glúteo mediano, pero ¿qué pasa? El recién nacido todavía no está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque todavía no camina. Cuando ya va a caminar a los 18, al año, ¿a qué edad debe caminar un niño? ¿Al año y medio? Al año y medio, ¿cierto? Al año y medio debe caminar. Que camine los 11 meses al año no le interesa al test de evaluación psicomotriz. Al año y medio debe caminar. Después se asume que ya ese músculo ya se fortaleció, ¿cierto? Para la hiperestación, ya es un poquito más grueso, y a partir del año y medio se coloca acá, ¿cierto? Ya, antes se coloca acá porque es un poquito más grueso, el volumen es menor, también son vacunas, ¿ya? Pero eso cambió, porque siempre se le ponía acá, ¿ya? Bajo ese principio, ¿ya? Ahora, este músculo es inervado por el femoral. Este músculo es inervado por el glúteo superior, que es la particularidad. Algunos lo consideran en la región glútea, ¿cierto? Pero la mayoría lo considera en el grupo anterior del muslo. Entonces, la particularidad, si le preguntamos, ¿quién inerva? El glúteo superior. ¿Quién inerva esto? Nervio femoral. Pero lo particular, que cada cabeza tiene un nervio, ¿cierto? En este caso, el que se ve acá es el nervio del vasto femoral. Vasto lateral, es el nervio del vasto lateral, porque está llegando al vasto lateral, ¿cierto? Y esa es la arteria del vasto lateral,
llegando al vasto lateral, ¿cierto? Entonces, hay un nervio que es rama del femoral que se llama nervio del cuádriceps. Este nervio del cuádriceps da 4 ramas para las 4 cabezas del cuádriceps. Ya, lo particular del nervio femoral que ven acá, el nervio femoral que ven acá, es que ni bien cruza por detrás del ligamento inguinal, ¿qué pasa? Un nervio femoral se divide en 4 ramas y luego inmediatamente la rama del cuádriceps se vuelve a dividir en 4 ramas más. Entonces, esa particularidad ya que de una división en racimo, ¿cierto? Entonces, el nervio femoral en sí acá es más corto. Acá cuando vemos, lo vamos a ver en la región posterior del abdomen, es un poquito más grueso, más largo, ¿ya? Pero acá ya, ni bien pasa, se divide en 4 y uno de esos se divide en 4 todavía más. Entonces, hace que los nervios sean más largos y no hay un nervio femoral de un trayecto mayor. Es muy corto, porque rápidamente se divide. Entonces, es la particularidad, ¿cierto? Ahora, el nervio femoral, ¿cómo se divide? Se divide en 4 nervios, ¿cierto? Los nervios se llaman cutáneos femorales. Cutáneo femoral anterior, cutáneo femoral medial, el nervio del safeno, safeno secas nada más ahora, y el nervio del cuádriceps, ¿cierto? Ya. El nervio cutáneo femoral anterior ya es el nervio que va al sartorio, ¿cierto? Entonces, este nervio que ven acá es el nervio cutáneo femoral anterior, que da ramas al sartorio. Estas ramas perforan al sartorio y dan sensibilidad a esta región del muslo, ¿cierto? A esta región del muslo, ya con ramas perforantes, ¿cierto? Superior e inferior, pero esa le da sensibilidad a esta parte del muslo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para cuestión general, este lo llamamos nervio del sartorio, pero si vemos un poquito más arriba, ¿cierto? Sería en sí el nervio cutáneo femoral anterior. Bien, pero no nos complicamos la existencia, ¿cierto? ¿Qué decimos? ¿Músculo cuádriceps? No, músculo sartorio. ¿Quién es nervio? El nervio sartorio. ¿No? En verdad sí, es el nervio sartorio, porque es una rama de ese nervio cutáneo femoral anterior. ¿Ya? El nervio cuádriceps, hacia el cuádriceps, extiende la pierna, ¿cierto? Pero este de acá, como tiene una inserción en la espina ilíaca anterior inferior, también flexiona ligeramente el músculo. Flexiona ligeramente el músculo. Por eso le decían el músculo de la patadita. ¿Cierto? Cuando quieren patear, ¿cierto? Hay sus futbolistas, no flexionan mucho la pierna, ¿cierto? Hacen movimientos, ligera flexión y extensión de la pierna, ¿cierto? Eso lo hace este músculo, ¿cierto? Ya, de forma individual. De forma en conjunto, extiende la pierna, ¿cierto? Extiende la pierna. ¿Ya? Ahora, este músculo, que es el sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo, ¿cierto? O sea, hay músculos, ¿cierto? Que tienen características. Ya, el más largo es el sartorio, el más grueso es el glúteo mayor, el más ancho es el dorsal ancho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Por cuestión de tamaño nada más, tamaño o forma, ¿ya? En general nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace este músculo? ¿Quién inerva al sartorio? El sartorio. ¿Quién inerva al resto femoral?
el nervio del resto femoral, que es rama del nervio de códice, está bien, pero y ese nervio tiene el nombre del músculo. Entonces, es de la característica similar a la región glútea, que inerva al tensor de la parte lata. ¿Glúteo superior? Glúteo superior. Glúteo superior. El nervio glúteo superior, ahí sí. Nervio glúteo ¿Cierto? superior. Ojo, pero el nervio glúteo superior, que es en la región glútea, tiene una rama para el glúteo menor, para el glúteo mediano y para el tercer de la relata, ¿cierto? Y también una rama sensitiva para articulación de la cadera, ¿ya? Porque son músculos mixtos. Casi todos los músculos son mixtos, digo, casi todos los nervios son mixtos. Tiene componente motor y componente sensitivo, ¿cierto? ¿Sí? Así es la idea. No hay un nervio eminentemente sensitivo o eminentemente motor, ¿cierto? Ya de lo que estamos viendo acá. Hay nervios que son sensitivos, ¿cierto? Por ejemplo, un nervio que va por acá, por la piel, digo por la piel, por debajo de la piel, que se llama cutáneo femoral lateral. Ese sí es sensitivo, ¿cierto? Porque da sensibilidad al muslo y a la región glútea, ¿cierto? Pero no va a ningún músculo. Acá hay otro, el endofemoral, ¿cierto? Que da sensibilidad a esta zona acá y da sensibilidad al escroto o el labio mayor, ¿cierto? Es sensitivo, un músculo, son nervios pequeños, son ramas del plexo lumbar. ¿Ya? Acá, endofemoral, acá, cutáneo femoral lateral, ¿cierto? Por eso, hay cutáneo femoral lateral que es rama del plexo lumbar, ¿cierto? Hay un nervio atrás que va a la parte posterior del muslo que se llama cutáneo femoral posterior, que es rama del plexo sacro, que es un nervio también sensitivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nos ubicamos. Hay 4 nervios cutáneos femorales. Lateral, rama del plexo lumbar, sensitivo. Posterior, rama del plexo sacro, sensitivo. Ahora, son ramas directas de esos dos plexos, ¿cierto? Pero hay un nervio cutáneo femoral anterior y uno medial, que son dos ramas directas, que son ramas del femoral, que es rama del plexo lumbar, ¿cierto? Son ramas del plexo lumbar. Ahora, el cutáneo femoral medial y el cutáneo femoral anterior son mixtos. El anterior da inervación al cuádriceps, al sartorio. El medial, ¿cierto? Que da inervación también a esta zona de la piel, ¿cierto? La parte más superior. Inerva, vamos a ver, también al pectíneo, ¿cierto? Y al aductor largo. Le da fibras ahí, a ese músculo, ¿cierto? Ahí son mixtos. Aunque lleven nombres cutáneos femorales, tienen componente motor. ¿Ya? Entonces, este músculo, el músculo sartorio, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Lo más simple del movimiento es cruzar la pierna sobre el muslo opuesto. O esto se llamaba antiguamente de la secretaria, o de un tipo de desastre, que se conocen por acá, pero ya, secretaria. ¿Por qué? ¿Qué movimientos hago para cruzar la pierna? Por ejemplo, cruzo la pierna, es más difícil. Entonces, ¿qué hago con el muslo? Lo flexiono, porque este flexiona el muslo. ¿Qué hago con la pierna? También la flexiono. ¿Qué hago con este muslo? Lo roto a lateral y lo abeduzco, lo separo. ¿Qué hago con la pierna? Lo roto a medial. Entonces, ¿qué función haría el sartorio? Flexiona el muslo y la pierna, abduce el muslo, rota lateral el muslo, pero rota medial la pierna. Entonces, esta acción combinada lo hace el músculo. ¿Ya? Entonces tienen que entender que ese movimiento de cruzar la pierna sobre el muslo opuesto
tiene esos 5 movimientos, ¿cierto? En particular. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Sigamos por acá. Entonces, del grupo anterior hemos visto el eso de la fascia lata, cuádriceps con sus 4 cabezas, el sartorio, y vamos a ver este músculo de acá, este musculito, este que está acá, este musculito, disculpa, lo clavamos acá, ¿cierto? Es un músculo llamado iliopsoas. El músculo iliopsoas, ¿cierto? Es un músculo formado por 2 cabezas. 2 músculos lo forman, ¿cierto? El ilíaco, que está acá dentro, y el psoas mayor. Psoas mayor. También lo llamamos psoas ilíaco, pero ahora le dicen iliosoas, por complicar la vida. ¿Ya? ¿Dónde termina la sensación? En el trocánter menor. Ese es un punto importante, de referencia cuando uno pregunta inserciones. Uno tiene un trocánter mayor y un trocánter menor. Al trocánter mayor llegó un montón de músculos, pero al menor solo llega uno, el iliopsoas, ¿cierto? Ahora, como en la vida no todo es fácil, ¿cierto? El iliopsoas puede llegar de varias maneras, ¿cierto? Pueden llegar ambos separados al hueso. Pueden llegar ambos juntos, como un solo músculo, ¿cierto? ¿Ya? O pueden llegar juntos y formando un tendón. Entonces, son posibilidades, ¿cierto? En anatomía, son posibilidades, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí tiene una bolsa serosa. Ahí sí es importante una bolsa serosa porque el huesito, el músculo va a tener contacto sobre el hueso, ¿cierto? Entonces necesita una bolsa serosa. Ahora, ¿qué función tiene el músculo? Ya, ahí parte la definición. Ya, escuchen. El iliopsoas es el principal flexor del muslo, ¿cierto? Escuchen, principal flexión del muslo. Pero, por eso, para la anatomía hay inserciones, sea proximal, sea distal. Ya, para la biomecánica hay origen. ¿Qué significa? Que el origen del movimiento, ¿cierto? Parte de la columna lumbar, en este caso. ¿Cuál es la función del músculo? Flexionar el muslo, ¿cierto? De este lado, ¿cierto? Puede flexionar los 2 muslos también, ¿cierto? Puede flexionar los 2 muslos, ¿ya? Pero si el origen de la función es en ambos trocánteres menores, ¿qué hace? Flexiona la columna, ¿cierto? Entonces, el origen te dice la función del músculo, ¿cierto? De dónde parte, en este caso, el movimiento. Por eso anatomía no usa origen, usa inserciones nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace función tiene el músculo? Individualmente, solo puede flexionar un muslo. Se puede flexionar también ambos muslos a la vez. Pero para flexionar la columna, actúan los 2. No puede flexionar un solo lado, hay que flexionar los 2 para que flexione la columna. ¿Ya? Entonces, es el principal. Entonces, ¿cuál es el principal flexor del muslo? El iliopsoas. O el iliopsoas, ¿cómo está inervado? Ya, cada cabeza tiene su inervación. Ya, el ilíaco es inervado por una rama del femoral. Acá dentro, a este nivel. Escuchen. ¿Ya? Pero el psoas mayor recibe ramas directas de las raíces que van a formar al nervio femoral, ¿cierto? Como está pegado a la columna, ya recibe ramas directas, no del mismo nervio femoral, ¿cierto? Es lo particular, ¿ya? Pero para cuestión de generalidad, ¿quién inerva al iliopsoas? El femoral, nada más. No nos complicamos la vida,
¿cierto? Pero es diferente. O sea, cada cabeza tiene rama directa de un nervio y rama directa de las raíces que van a formar al nervio femoral, ¿cierto? Es diferente, ¿cierto? ¿Ya? El psoas es importante, ¿cierto? Es importante porque es la pared posterior del abdomen, ¿cierto? En este caso, ya en abdomen, ¿cierto? Van a ver el signo del psoas, ¿cierto? Porque el psoas del lado izquierdo, en él se apoya el ciego y se apoya el apéndice, ¿cierto? Cuando hay una apendicitis, ya el ciego es particular, ciego y apéndice, pero el apéndice puede estar dirigida en varias direcciones, ¿cierto? Puede estar hacia adelante, puede estar hacia atrás, puede estar lateral, puede estar detrás del delgado, el ilio, ¿cierto? O puede estar pegado hacia el posterior, ¿cierto? O sea, puede haber presecales, retrosecales, laterosecales, ¿cierto? Posiciones pélvicas, ¿cierto? Cuando está posterior, ¿cierto? Se va a apoyar en el músculo y lo va a irritar. Y cuando uno hace la flexión del muslo, ¿cierto? Genera dolor. Se llama el signo del psoas. El signo del psoas se utiliza dentro de signos que se utilizan para diagnosticar apendicitis por la relación anatómica. Ya lo verán, supongo, en semiología y entonces le comentarán en el sistema. Pero es importante ese signo, ¿ya? Uno de los signos, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces repitamos. Grupo anterior. Después de la fascia lata, las cuatro cabezas del cuádriceps, el sartorio y el iliopsoas. Pero falta uno, muy pequeño. ¿No está acá? No está acá en este cadáver, ¿cierto? Vamos, ¿sí? No está. Debajo de del vasto medial, hay un pequeño músculo pegado al hueso, que se llama articular de la rodilla. Ese músculo articular de la rodilla, ¿cierto?, se encarga de tensar la bolsa sinovial de la articulación de la rodilla, ¿cierto? Un nervio pequeñito, ¿ya?, inervado por el nervio del vaso intermedio, a final de cuentas femoral, es pequeño. ¿Cómo lo vamos a ver? A un cadáver lo vamos a ver, porque está pegado al hueso, ¿ya? El vasto medial, si tenemos la cara anterior del fémur, ocupa los 2/3 proximales. El tercio distal de esta cara anterior es hueso. Y en medio de ese huesito está un músculo. Una bolita, lo ven en tu libro, el articular de la rodilla, ¿cierto? Nada más. Después lo vamos a ver. Cuando levantemos otro cadáver que tenga huesos. ¿Ya? Ahora. El grupo medial, ¿cierto? El grupo medial es importante, ¿cierto? Y el grupo medial se inicia acá, ¿cierto? Vamos a ver acá. Acá, ¿cierto? Con este musculito. Este musculito, ¿cierto?, corto, pequeño, se llama músculo pectíneo, ¿cierto? El pectíneo, ese es el pectíneo, ¿ya? Más o menos se parece un poco al iliopsoas, pero el iliopsoas es un músculo más grueso, más potente. Este es más pequeño, ¿cierto? Este es el pectíneo. Ahora, el pectíneo va de la cresta pectínea a la línea pectínea, de línea áspera, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, el otro músculo, que es en alfiler, ahora con alfiler, vamos a ver los músculos aductores, ¿ya? Por el orden, este es el primer aductor, ¿cierto? ¿Ya?
Acá hay uno chiquito, que es el segundo aductor. Y hay uno grandazo acá, que es el tercer aductor. O sea, por el orden que es primer aductor, segundo aductor, tercer aductor. Por la forma, aductor largo, que hay un largo, hay un corto y hay un mayor. Entonces, 3 aductores. Ya, antes tenían nombres diferentes, pero ahora no nos complicamos la vida con esos nombres, simplemente aductor largo, aductor corto y aductor mayor. ¿Ya? Si revisan libros, o sea, el problema de la nomenclatura es que ha cambiado. Yo reviso ¿cómo se llama? El Manmin, ¿cierto? Decía mediano, menor y mayor. Pero ahora no, ahora decimos largo, corto y mayor, por si acaso. Es lo mismo, se afecta, porque está en libros, ¿cierto? Pero son terminología un poquito más antigua nada más. ¿Ya? Y este músculo que vemos acá, el grácil, un músculo acintado, como una cinta, largo, ¿cierto? ¿Ya? Pero no tan largo como este, como el sartorio, ¿cierto? Porque este es vertical, pero este es diagonal, ¿cierto? Es un poco más largo nada más. Ya. Entonces, vamos a ver estos músculos que forman el grupo medial, o músculos que forman el compartimiento medial. ¿Cuáles son? Pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y grácil. Ya. Todos comparten una función, ¿cierto? Que es la aducción del muslo. Lo aducen el muslo, ¿cierto? Lo juntan entre ellos, juntan muslo con muslo, ¿cierto? Por eso antiguamente le decían los músculos de la vigilidad, ¿cierto? Pero ¿quién separa el muslo? El sartorio, que son de la fascia lata, el glúteo mediano y el glúteo menor. Son los músculos que antagonizan a los aductores. Antagonizan a los aductores, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora, la función principal es ser aductores, ¿cierto? Los más mediales botan también el muslo hacia adentro, rotación medial. Ya, rotación medial también del muslo. ¿Ya? Ahora, el juego viene acá en relación a la inervación. ¿Cierto? El nervio que vemos acá siempre llegar es el nervio obturador. ¿Pero qué rama? La rama anterior del obturador, que termina en el grácil. Rama anterior del obturador que termina en el grácil. ¿Ya? Ahora, todos los músculos de este grupo, desde el pectíneo, los 3 aductores y el grácil, están inervados por el nervio obturador. Ya, nervio obturador, ¿cierto? Pero el pectíneo y el aductor largo también reciben ramas del femoral, el nervio cutáneo femoral medial, ¿cierto? Entonces, son 2 músculos que tienen doble inervación, sea del femoral y sea del obturador. ¿Ya? Y el más mayor, el aductor mayor, ¿cierto? Recibe inervación del obturador, de la rama posterior, ¿cierto? La rama posterior es la que da inervación al aductor mayor, al obturador externo y a la articulación de la cadera. ¿Ya? La rama anterior da al pectíneo, al grácil, al aductor largo y al aductor corto. Ya, 4 músculos y 2 músculos. ¿Ya? No complico la vida, simplemente obturador. Ya, simplemente obturador. Pero como este músculo es mucho más grande y está hacia la parte medial y posterior, ¿cierto? Recibe fibras del ciático. ¿De qué rama del ciático? Del tibial, ¿cierto? Entonces, el aductor mayor, a diferencia del largo
y del pectíneo, que reciben femoral y obturador, el mayor recibe obturador y ciático. En este caso, la rama tibial del ciático, ¿cierto? Entonces, son músculos que comparten funciones, ¿ya? Es importante, ¿ya? Para cuestión teórica, pues. Cuando se le pregunta, pues, ¿quién inerva a este músculo? El obturador y el femoral. ¿Quién inerva a este músculo? Solamente el obturador. ¿Quién inerva a este músculo? Femoral y obturador. ¿Quién inerva al aductor corto? Simplemente obturador. Nada más. ¿Cierto? ¿Quién inerva al aductor mayor? Obturador y ciático, su rama tibial. ¿Cierto? ¿Sí? Esa es la particularidad. ¿Ya? Inserciones se complican la vida, porque vienen de las ramas del pubis, de la rama inferior del pubis, del cuerpo del pubis, ¿cierto? Ya pueden llegar a la línea áspera, ¿cierto? Como los aductores, o puede llegar, como quería decir, a la tibia proximal, cada medial. Ya no complico la vida con eso. ¿Ya? Ahora, es importante la relación, ¿cierto?, de que el grácil llega junto al sartorio y llega junto al semitendinoso. Esa relación de que llegan a un lugar común, por decir, que la tibia proximal, su cara medial, ¿cierto?, dicen que forma un tendón, que por la forma sería parecido a la pata de un ganso, ¿cierto? A la pata de un ganso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hablan de tendinitis de la pata de ganso, ¿ya? Porque debajo de él hay bolsas serosas, ¿cierto? Las bolsas serosas. Ya, las bolsas serosas, Grácil, sartorio y sí, semimembranoso. se llama, la bolsa serosa, semitendinoso, grácil y sartorio, la bolsa serosa que está debajo es la que se inflama en sí. Y también se puede inflamar el tendón, ¿cierto? ¿Ya? Pero la bolsa es la que se inflama. Esta bolsa tiene un nombre, haciendo referencia a que se llama la pata de ganso. Esa bolsa es la bursa. Siempre usamos el término latino, bursa, ¿ya? Porque la inflamación es bursitis, ¿ya? Pero traducido es bolsa serosa, ya que es un colchoncito que evita la fricción sobre superficies óseas, ¿ya? Esa bolsa se llama bolsa anserina, en relación al ansa. El ansa es un tipo de pato, un tipo de patito, ¿ya? El ansa, se llama bolsa anserina, es la que genera el dolor, realmente la que se inflama, ¿cierto? Y secundariamente los tendones. Entonces, eso es lo que genera dolor en la cara medial de la rodilla. Si hay dolor en la cara medial de la rodilla, es tendinitis de la pata de ganso o anserina. Y la parte lateral es el tracto iliotibial, ¿cierto? Que se ve inflamado en su inserción en él a nivel del cóndilo lateral de la tibia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es importante que sepan. ¿Ya? Ahora, eso acaba con la parte muscular, ¿cierto? La parte muscular. Entonces, lo particular de la pata de ganso es que los tres músculos que hacen sobre la pierna la rotan, luego la flexionan. Los tres músculos de la pata de ganso son flexores de la pierna, ¿cierto? Pero vienen cada uno de un grupo. Del grupo anterior, el sartorio, del grupo medial, el grácil, del grupo posterior, el semitendinoso. Pero los tres flexionan la pierna, la rotan a medial, ¿cierto? Hacen una función común. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, acá en el muslo, que es todo grande, le vamos a preguntar, identificar el músculo y decir función o inervación. ¿Cierto? Cada músculo tiene esa particularidad. La ventaja es que todos son grandazos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Esto de acá hay una relación anatómica, de forma, ¿cierto? Está el sartorio, está el aductor largo
y acá arriba el ligamento inguinal, que en sí no es un ligamento, ¿ya? Es la aponeurosis del oblicuo mayor que se envuelve y se repliega sobre una cintilla acá, que es la cintilla iliopúbica, antiguamente llamado de Thomson, ¿cierto? Hay una cintilla acá, ¿ya? Y la fascia, la aponeurosis del oblicuo mayor la refuerza, formando un ligamento, ¿ya? Pero es el límite de ese triángulo, llamado triángulo femoral, ¿cierto? Triángulo femoral. Pero hay dos triángulos. Este triángulo sartorio, aductor largo y un ligamento inguinal es el superior. Y otro triángulo acá, ¿sí? Que está formado por el mismo sartorio, que está formado por el tracto tibial y una línea que pasa por la base de la rótula. Es el otro triángulo. No lo menciona mucho. Este sería el triángulo del cuádriceps, porque es que tiene al cuádriceps. ¿Sí? Es cuestión anatómica, hermano, como lo veas. ¿Cierto? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque tiene estructuras vasculonerviosas. Tiene un nervio llamado femoral. Tiene una arteria llamada femoral. Tiene una vena llamada femoral. Y acá grupos ganglionares, inguinales profundos. Porque acá hay una fascia que rodea todo, que se llama la fascia lata. La fascia femoral o lata, cuyo engrosamiento es el tracto tibial, cuya zona más delgada es la fascia cribosa, que es anterior al triángulo femoral. ¿Por qué fascia cribosa? Porque entran estructuras y salen estructuras, ¿cierto? La principal estructura que vemos acá es la vena safena mayor. La vena safena mayor es una vena superficial, entender, pero superficial es, en este caso, por posición anatómica, por delante de la fascia, ¿cierto? Todo lo que está por delante de la fascia, en este caso femoral o lata, es superficial. La vena safena, los nervios que perforan hacia la piel superior e inferior del cutáneo femoral anterior, inferior del safeno, que vamos a ver ahorita, ¿ya? O los nervios genitofemoral, cutáneo lateral, son superficiales. Todo lo que está por detrás de la fascia es profundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este es un elemento superficial, la vena safena mayor, que termina en ¿qué vena? En la vena femoral. Y recibe, ya no hay mucho que ver, ¿cierto? En teoría le mostramos el dibujito que llegan venas. Como llegan venas del escroto, en este caso que es varón, o labios mayores si es mujer, las venas pudendas. Si viene de la zona abdominal, venas epigástricas. Si viene de la zona de la cresta ilíaca, circunferencias ilíacas. Y ramas colaterales que acompañan a la vena, ¿cierto? Colateral lateral, colateral medial, ¿cierto? Y forma la estrella venosa, ¿cierto? ¿Ya? El triángulo tiene un nombre antiguo, ¿cierto? De un anatomista que se llamaba Juan Escarpa, ¿cierto? Juan Escarpa. Entonces, le llamaban antiguamente triángulo de Escarpa, le llamaban antiguamente estrella venosa de Escarpa, ¿cierto? Escarpa era, ¿cómo se llama? Un anatomista, creo que era italiano, ¿cierto? Ya que era bien particular, pues, como los anatomistas antiguos, era muy exigente ya, era muy, ¿cómo se llama? Sabía bastante, pero hay maneras de enseñar, pues, pero era bien exigente en la época, pues. Pero él tuvo un deseo particular, siento que yo también voy a tratar de hacerlo, ¿cierto? No tanto con él, no como Escarpa, pero ya. Escarpa dijo que cuando yo fallezca, quiero que mi cabeza se conserve en el anfiteatro. Creo que la Universidad de Padua, me parece, allá en Italia.
Entonces, quedó que hay conservada, ¿cierto? Entonces, cuando él falleció, su deseo expreso fue eso. Le cortaron la cabeza y la sumergieron en un envase y ahí sigue su cabeza. Ya su deseo de él le pone el alto, ¿cierto? Yo creo que mis órganos se queden en San Marcos. ¿Ya? El cuerpo ya que lo quemen. ¿Ya? Pues, es cuestión particular, ¿cierto? Su cabeza sigue ahí. Ya es una cabeza grande con su barbilla y todo. Un deseo particular de cada uno. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? El nervio femoral es un problemita. Le dije que ni bien pasa y divide en 4. Y ni bien se divide en 4, la rama de cuádriceps se divide en 4. Entonces, ¿cuántos nervios habría? Dos. No. 4. 4 y 4 más dirían 8. O 8. Ya. Puede ser, no me complico la vida. Ya, más o menos. ¿Cómo podemos ubicar este que es absorptorio? ¿Ya? Los dos nervios más evidentes y más visibles siempre han sido estos dos. ¿Ya? Vamos a ver. Uno de acá y otro de acá. ¿Cierto? Ahora, la división es variable. ¿Cierto? Varias formas de dividir se tienen. La más común es esto. Acá vemos un tronquito. ¿Ya? Un tronquito. Mira, ahora es tronquito. Mira acá, ¿ves? Si lo veo acá. Este nervio, el más largo de todos, es el nervio safeno. Este nervio que ven acá termina en el vasto medial. Este nervio de acá parece que también va al vasto medial. ¿Sí? Qué raro. ¿Está bien? Tiene dos ramas para el vasto medial. Y una rama larga que es el safeno. El safeno es el único nervio de este femoral que es eminentemente sensitivo. ¿Cierto? Muy sensitivo. Pues es importante. ¿Ya? Los demás llegan a músculos y este se continúa hasta la rodilla para dar una rama para la rodilla y continuar por el borde medial de la pierna a terminar el borde medial del pie, ¿cierto? Ya es su segunda rama. ¿Ya? Es lo particular nada más. Entonces, y nos preguntamos el nervio que es más largo, el nervio safeno. Ahí lo voy a limpiar para que se vean bien hasta acá. ¿Ya? Nervio safeno. Lo demás no interesa mucho las ramas, ¿cierto? Porque van a cada músculo con una rama, ¿cierto? Y habría que ubicarlos a cada músculo, a dónde va cada músculo, pero se complica la vida, ¿ya? Entonces siempre encontramos safeno, ¿no? O vasto medial que está a su costado, pues, que es evidente. Evidente. Ahora, me he olvidado todo hoy día, no me quito. Ya. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver acá que acá es navega, ¿cierto? Porque es importante por la ubicación de la quedada medial es navega, nervio, arteria y vena, ¿cierto? Porque yo puedo necesitar en medicina, ustedes lo van a poder hacer como internos o residentes, más como residentes, ¿cierto? Necesitas sacar sangre arterial, ¿cierto? Para hacer estudios de gases arteriales, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces se puede sacar acá. Se toma el pulso y se saca acá. Acá se toma el pulso en recién nacido, por si acaso, porque es una vena, una arteria grande. Pero yo puedo necesitar sacar sangre de acá. Realmente, cuando el paciente ya está muy malito, ya, su pronóstico es sombrío, ya le sacan de acá de frente. Ya para seguir estudiando los gases arteriales, ¿cierto? Los gases arteriales se debe sacar de promedio cada 2 días, ¿cierto? 3 días como control. Pero un paciente que está grave, se le puede necesitar sacar varias veces al día, ¿cierto? Y las venas de acá, las arterias de acá son más complicadas, ¿cierto? Y si el paciente está mal, ya la ha pinchado un montón de veces, ¿cierto? Aparte que es un procedimiento un poquito incómodo. Entonces acá de frente, acá de acá, ya de la femoral. Sabiendo que hay un pulso, se palpa y lo ubico y le meto la aguja y sale la sangre. En ángulo de 45 horas se hace, ¿cierto?
Ya se hace, no hay problema. Profesor, ¿Ya? ya, ¿Ya? ya pasó la hora. Sí, nada más. ¿Ya? ¿Todo? Ya nada más. Lo último, eso es lo último que faltaba. Para terminar nada más, ven acá. La rama principal de la arteria femoral es esto. La femoral profunda. Femoral profunda. Un minutito. ¿Hay marcado? ¿Ha marcado?